Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy esos episodios en donde tenemos invitados, últimamente estamos teniendo bastantes invitados por suerte. El invitado que tengo en el día de hoy va a hablar de la temática que venimos tratando en este mes, que tiene que ver con el mundo bursátil, con un montón de novedades que han habido en el mercado de valores últimamente. Así que, en primer lugar, muchas gracias. Digo invitado porque no digo el nombre, dejo que se presenten. Así que contanos quién sos y a qué te dedicas. Bueno, primero que nada, muchas gracias Nico por la invitación. Mi nombre es Alan Babic, soy asesor financiero, tengo 33 años, trabajo en Balance Uruguay. Hace más o menos unos 12, 13 años que trabajo en la industria de mercado de capitales, con experiencia en banca, en corredores de bolsa, mismo trabajando en la bolsa de valores y bueno, hoy en día me encuentro trabajando para Balance. Siempre cuando comenzamos los episodios del podcast con invitadas o invitados, primero le preguntamos sobre ellos. Contanos, antes de comenzar con tu labor hoy día, contanos un poco sobre vos. ¿Cómo llegó Alan al mundo de las inversiones? ¿Cuál es tu recorrido profesional hasta hoy? Mira, te cuento. Yo hasta los 20 años no tenía mucha idea qué quería hacer. A mí me gustaban los números, me gustaban las matemáticas, pero no tenía mucha idea. Pero siempre escuché en mi casa a mis padres hablar todo el tiempo de inversiones y de los bonos y de los intereses y de la renta. A tu venida de familia ya de... Sí. Sí. Yo, por suerte, siempre fui de buen oído y siempre escuchaba en casa. Y bueno, metí a veces escuchar a las conversaciones y trataba de entender de qué hablaban y no entendía mucho, pero me quedó ahí en el recuerdo. Y yo a los 18 años tomé la decisión de irme a estudiar a Estados Unidos. Me fui con una beca a estudiar a un college en Estados Unidos, donde estudié negocios internacionales y estudié también la licenciatura en economía. Y a mis 22 años no tenía mucha idea cuando terminé de estudiar qué quería hacer. Ahí decido volver a Uruguay luego de completar mis estudios en Estados Unidos y tuve una primera experiencia como pasante en la mesa de cambios del Scotiabank, donde aprendí a todo lo referido a instrumentos financieros, a lo que es ejecutar una orden, a lo que es hablar con un cliente, hablar con contrapartes, y ahí me empezó a gustar ese mundillo, y ahí es que de alguna manera empiezo a darme cuenta que me gusta esto, y ahí es cuando me especializo en las finanzas y empiezo a ver qué puedo estudiar para especializarme y adentrarme más en el mundo de las finanzas. Y ahí, bueno, di el CFA el nivel 1, luego di el CFA el nivel 2 y tengo pendiente de dar el CFA el nivel 3. Y bueno, con el correr de los años fui ganando experiencia, pasé por diferentes etapas dentro de lo que es el mercado de capitales, experiencia en mesa, después pasé a la parte comercial, fui comercial durante la pandemia, con lo que eso implicó, ¿no? Hablar con clientes en pijama en mi casa por Zoom, tratar de ver qué podíamos hacer, no teníamos muy claro hacia dónde iba todo el tema de la bolsa, pero bueno, siempre a veces es bueno pasar por un momento donde no se sabe mucho hacia dónde se va para poder ver bien el camino y ver mejor a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más de trabajar hoy en Bala como asesor de los clientes? O sea, el contacto con las personas. Mira, yo siempre fui una persona que se recargó sus energías a través del contacto con las personas. Siempre fui un tipo que me considero extrovertido, que me gustan las actividades sociales, pero lo que más me gusta es la parte de educación. Me encanta todo lo referido a la educación De hecho, financiera. tus redes es alan.educa. Exactamente, hace ya un tiempo tengo en Instagram y en TikTok alan.educa, donde trato a través de videos, reels y bueno, diferentes mentorías, trato de ayudar a la gente a poder explorar alternativas de inversión, pero siempre dentro del contexto de lo que es el perfil ideal para uno mismo, ¿no? Porque quizás para un perfil que toda la vida fue conservador, no lo voy a mandar a comprar acciones. Entonces, bueno, y en Balance, de hecho, tenemos todo un sistema que se llama Balance University, donde nosotros promovemos la educación financiera
en empresas, mismo a individuos, a todo aquel que se interese, más allá de lo que es asesorar, ¿no? Si querés ahí, entremos en tema Balance. ¿Qué es Balance y cuáles son los servicios que ofrecen Uruguay? ¿Hace cuánto que están acá y demás? Balance está en Uruguay desde el año 2020. Vos fijate que Balance hace una apuesta para entrar en Uruguay en el medio de la pandemia, cuando había mucha incertidumbre. Pero Balance es una multinacional que existe hace aproximadamente 25 años, que se funda en Argentina. El fundador de Balance es Claudio Porcel, que Claudio viene de una familia donde en primer lugar la familia de Claudio eran los dueños del Banco Liniers, luego vendieron el Banco Liniers, luego hicieron una inversión y fundaron lo que más tarde fue Mastercard en Argentina, y luego, con el paso del tiempo, Claudio decidió fundar Balance primero en Argentina y después replicar el modelo de Balance en otros países. Y ahí se expandió a Estados Unidos, donde hoy en día tenemos una oficina en Miami, estamos en Londres, estamos en Panamá y estamos en Uruguay. ¿Qué ofrece hoy Balance o qué sentís que ofrece Balance como diferencial en el mercado? Bueno, Balance es un full investment house. ¿A qué nos referimos con full investment house? Es que de alguna manera Balance se adapta a los intereses del cliente, ya sea persona o corporación, y brindamos todo tipo de servicios que van más allá de concretar la inversión. Identificamos el perfil del cliente, vemos las necesidades, vemos cuáles son los objetivos en cuanto a riesgo y retorno. Y concretamente Balance posee 3 personerías jurídicas. Balance es, por un lado, gestor de portafolios, por otro lado es agente de valores y por otro lado es corredor de bolsa. Así que dentro de esas 3 nos movemos para abrir cuentas en Uruguay, para hacer toda la parte de tesorería de empresas, ya sea cosas en pesos o en dólares. También trabajamos con diferentes instituciones en Estados Unidos y en Suiza para abrir cuentas en diferentes bancos y así también promover invertir fuera de Uruguay, ¿no? Me quedé pensando en esto que decías que Balance está en muchos lugares y una cosa interesante de hablar con justamente un corredor de bolsa y como decías vos, que jugás en toda la cancha. ¿Qué diferencia hay entre el público uruguayo o cuál es el perfil del inversor promedio en Uruguay? Bueno, Uruguay es un país de tradiciones, ¿no? Los uruguayos somos muy tradicionales, no nos gustan inventar, diría. O sea, nos gusta ir, si vos me prometiste que me vas a dar un 4, quiero que cuando sea la fecha me pagues un 4%. Y dentro de ese paradigma, dentro de ese espectro, yo noto que el cliente uruguayo está yendo de menos a más en cuanto a aumentar el riesgo en inversiones buscando mayores rentabilidades, ¿no? Históricamente el cliente uruguayo fue conservador, yo diría que hoy está más tirando a moderado, ¿no? Y bueno, parte de nuestro trabajo es identificar y explorar dentro de los diferentes clientes que tenemos qué perfiles se adecúan más a alguien conservador, qué perfiles se adecúan más a alguien moderado y qué perfil quizá puede tomar un poco más de riesgo. Ahí hablando de riesgo, estamos en algo que pasó ahora reciente, que es el tema de salidas de obligaciones negociables, que no hay tantas. Contanos si querés un poco, porque acaban de cerrar una emisión, contanos un poco sobre esa emisión y para qué tipo de perfil es esa emisión o ese tipo de vehículo. Bien, Balance ya en el último año y medio es la tercera emisión de obligaciones negociables simplificadas que emite. Balance emitió por un lado la empresa Kefordy, sociedad anónima, después emitimos obligaciones negociables de la Taona y después emitimos por último obligaciones negociables de KPN Safety, que es una empresa de seguridad industrial que vende diversos instrumentos relacionados a la seguridad industrial. KPN específicamente es una emisión que sacamos, que es la reapertura de una emisión que había salido sobre finales de diciembre, donde se habían emitido aproximadamente unos 10 millones de dólares y ahora salimos con la segunda parte de la emisión, que de alguna manera completando lo que había sido lo de finales de diciembre. Es una emisión de una empresa que paga un cupón de 9.75% en dólares, que al cumplir el régimen de obligaciones negociables simplificadas, paga únicamente 7% de IRPF sobre el cupón,
Entonces eso también lo hace atractivo para el inversor. Yo diría que es para una persona que si bien le puede atraer el tema de cobrar intereses, hay que tomar cierto nivel de riesgo, ¿no? Porque también por algo la empresa termina pagando esa tasa. A la gente le gusta que hagan las preguntas de rigor. ¿Cómo crees que se ha comportado el mercado frente a algunas de las cosas que ha pasado en estos últimos tiempos que han sido medio complicadas, digamos? ¿Qué es lo que, cómo ves en el mercado uruguayo? Acá te doy una apreciación personal. También han salido otras emisiones recientemente y sí, estamos hablando antes de arrancar a grabar que ha habido un montón de demanda. Entonces, creo que yo puse en las redes sociales del club, hay ganas de invertir. No sé si ustedes lo ven igual. Mira, sin dudas que la gente está mucho más cauta. Nos están pidiendo mayores garantías a la hora de invertir. De hecho, la emisión de KPN, nosotros presentamos un fideicomiso de garantía que constaba de un inmueble tasado en $1,500,000, de una cuenta escrow, que es una cuenta fideicomitente con los contratos de los clientes, con un flujo mensual de $150,000, y por otro lado, una cuenta en cash de aproximadamente $2,200,000. Entonces, que la emisión tenga garantías le da cierto respaldo y seguridad a la gente que duda por el cupón tan alto a la hora de invertir. Por la duda, el cupón es lo que paga de tasa. Lo que paga de renta o de tasa de interés. Obviamente que una empresa uruguaya está obligada a pagar una renta alta porque no es Netflix, no es Apple, no es Google, y tiene que generar cierto atractivo para que la gente invierta. Ahora, sin lugar a dudas, hay avidez de la gente por indagar en el mercado de capitales local, pero tomando precauciones, tomando en cuenta todo lo que ha pasado últimamente, ¿no? Te hago recorrer toda la cancha. Vos como asesor financiero de un broker, corredor de bolsa que también está en todos los rubros dentro del mundo financiero. Una persona al trabajar con un asesor, ¿qué es lo que debería tener en cuenta para elegir a un asesor o para guiarse, digamos? Bueno, en primer lugar, ver la trayectoria no solamente del asesor, sino de la empresa, ver con qué seguridad, entre comillas, cuenta la empresa, si tiene auditoría, si está regulada, con qué tipo de cuestiones nosotros le damos seguridad a los clientes para invertir. Por otro lado, los acuerdos con los que cuenta la empresa, ¿no? Porque no es lo mismo tener acuerdos únicamente con empresas locales que con bancos en el exterior, en Estados Unidos, en Suiza, y que la oficina sea multinacional. Y también hay que hacer mucho foco a que la gente cada día más demanda más tecnología y mejor. Y cada vez la gente quiere operar más en el celular y no depender tanto de un asesor y de una computadora, y te piden menos costos. Entonces yo creo que Balance está haciendo mucho foco en eso, en lo que es Te iba a decir, ¿dónde está el valor agregado que aporta un asesor siéndolo vos uno de ellos? Bueno, yo creo que en primer lugar, hoy en día está muy de moda ir al psicólogo, ¿no? Y yo creo que uno como asesor de inversiones se transforma como en un psicólogo financiero. ¿Por qué? Porque vos suponete que vos tenés un dinero que querés invertir, pero no tenés idea ni cuándo lo vas a necesitar, ni cómo lo vas a necesitar, ni para qué. Entonces un poco el rol del asesor financiero es ese, es guiarte, es encontrar un rumbo para que vos de alguna manera puedas invertir ese dinero en el plazo y con los objetivos adecuados para lograr tus objetivos, ¿no? Hablando de esto de cómo yo considero personalmente que Uruguay es muy conservador todavía en muchas cosas. Ujú. Ahora con un montón de problemas que hubo, se vio de que mucha gente se vio demasiado sorprendida y eso lo que se lee es que mucha gente no estaba preparada para perder. En ese sentido, ¿cómo ves el futuro del mercado financiero hacia adelante, Uruguay? ¿Qué tendencias o transformaciones, por así llamarle, pensás que se puede dar en los próximos 5 o 10 años acá en el mercado uruguayo? Bueno, en primer lugar, sin duda que el mercado de capitales uruguayos está creciendo. De hecho, salió una ley, la Ley de Obligaciones Negociables Simplificadas, que impulsa a las empresas que quieren hacerse más conocidas y quieren buscar alternativas a pedir créditos en los bancos, a salir al mercado y emitir deuda a cambio de intereses. Yo creo que igual, por todo lo vivido anteriormente, las garantías que va a demandar la gente para invertir en dichas empresas va a ser aún mayor, ¿no?
Entonces, no solamente la gente va a demandar garantías, sino mismo el Banco Central y otras instituciones van a demandar que la gente se cuide más, ¿no? O sea, más garantías, no solamente para que el cliente se sienta cómodo para invertir, sino para respaldar todo el mercado de capitales en su globalidad, ¿no? Me hablabas del perfil de los uruguayos y demás, y que ustedes también como asesores ayudan a determinar el perfil de cada uno de sus clientes. Si tuvieras que mencionar 2 o 3 activos, los más invertidos, el top 3 de inversiones que hace la gente hoy. Y bueno, lo primero que hay que distinguir es hacer una distinción por moneda, ¿no? Porque las dos monedas más invertidas en Uruguay es por un lado el peso y por otro lado el dólar. En pesos vos tenés dos alternativas. Tenés la unidad indexada, que no es una moneda contable, pero que se indexa por inflación, y ahí tenés las notas del Tesoro, que las emite el Ministerio de Economía y Finanzas, que uno invierte en pesos, ajusta por UI, y la ganancia final es en pesos. Y después están las letras de regulación financiera, que es un mecanismo de inversión que ofrece el Banco Central. Eso es en pesos. Y después en dólares, yo te diría que hay 3 grandes inversiones, que son las acciones, que es básicamente ser inversionista de acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Invertir en bonos, que es un mecanismo para, alternativamente a tener un apartamento y cobrar una renta, es salir al mercado, comprar un bono de una empresa y cobrar la renta. Los bonos generalmente pagan, si bien el interés es anual, se pagan de manera semestral, 2 veces al año. Y por último, te diría que el fondo mutuo es un mecanismo que se está utilizando mucho, porque el fondo es como que uno compra una canasta de inversiones. En vez de elegir una acción puntual o un bono puntual, puedes comprar una canasta de varios y comprar un fondo, y estos fondos están administrados por los principales bancos del mundo, ¿no? La idea del Club del Inversor surgió a partir de que hablamos con un corredor que nos dijo que por menos de $100.000 no podía abrir operaciones, y así comenzó todo. ¿Cuál es el mínimo, si yo quiero el día de mañana abrirme una cuenta con Balance, cuál es el mínimo para operar? Bueno, en primer lugar, quiero desmentir que uno tiene que tener mucha plata o tiene que ser, entre comillas, millonario para invertir. Si uno tiene, por poner una cifra al azar, $1.000, que al día de hoy serían unos 40.000 pesos, 41.000 pesos, con eso ya se puede empezar a invertir. No hay que tener ni $100.000, ni $1.000.000. Lo importante es empezar, no importa con el cuánto, que siempre va a haber un mecanismo de inversión o una oportunidad para poder invertir el dinero. Podés prestarle 100 pesos al vecino también, estás invirtiendo. Bueno, sí. Hablando de la gente que, sobre todo la gente que nos escucha, es del palo de inversión minorista, ¿no? Es de este monto bajo. Ojalá nos estén escuchando un montón que tengas millones y millones de dólares, pero la realidad es que la mayoría es inversor minorista. ¿Qué consejo le daríamos a esas personas desde el Alan Educa? ¿Qué le diría Alan a esas personas que están comenzando a invertir? En primer lugar, tratar de acercarse a gente que ustedes consideran que tienen experiencia y que confían en esas personas para pedir un consejo. En ese consejo, las personas los pueden guiar en qué activos se pueden invertir, a qué plazos, en qué empresas, pero solamente uno mismo sabe para qué quiere invertir. Es muy importante saber para qué quiero invertir. Quiero invertir para comprarme la casa, para comprarme el auto, para irme de viaje, para pagar el colegio de mis hijos. Entonces, el primer consejo que le daría a alguien es preguntarme para qué quiere invertir. Porque uno en la vida tiene que tener una motivación. Por supuesto. Y sin la motivación no llegamos a ningún lado. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo iría a la página del Banco Central y buscaría las entidades que están reguladas. Y bueno, y ahí buscaría la trayectoria de dichas empresas. Y en tercer lugar, de alguna manera, tratar de hablar nuevamente con algún amigo que uno crea que comparte edad o mismo trabajo o lo que sea, que sepa que ya haya invertido, para de alguna manera no ir solo. El chivo de arranque de los episodios del club, que no va a ser porque arrancamos la entrevista de una, dice, para encontrarte con otras personas que al igual que vos están comenzando en este mundo de las inversiones. Es esto que está diciendo vos, Alan. Justamente estar en contacto con otra gente que está en esa. O sea, siempre cuando vos se te ocurrió hacer algo,
está todo inventado, como dicen. Alguien vaya lo recorrió. Y en Uruguay, que son muy de estar cercanos con un montón de personas, y vamos a un hotel y enseguida nos fijamos a ver a quién le fue mal, tener la referencia, eso vale. Y si no la tenés, como decís vos, es importantísimo. Entonces, la referencia, el para qué. Bueno, el para qué, la referencia, pero igual me gustaría hacer una aclaración. Porque por más que vos tengas a tu mejor amigo y pensás que piensa como vos y que invierte como vos, yo estoy seguro que hay ciertos objetivos y ciertas limitaciones que van a ser diferentes. Entonces, a pesar de que uno tiene que ir acompañado, es importante a veces, después que uno fue a esa primera reunión acompañado, tomar distancia y hacer la evaluación y ver, bueno, tengo esta plata. Ya decidí el para qué, ya me junté con un amigo, ahora me abro y digo, ¿cuál es mi perfil? ¿Tá? Y para eso es el asesor de inversiones, para que te ayude a identificar si uno es perfil conservador, si el objetivo que yo tengo cuando invierto es mi objetivo es no perder, o si tu objetivo con este dinero puntual es quiero arriesgar y quiero hacer una diferencia económica, o si simplemente quiero ser moderado y quiero buscar un balance entre la rentabilidad y la seguridad. Entonces, el para qué, el ir con gente que sabemos que sabe del tema y por último, identificar con ayuda de un profesional el perfil de inversión. Bueno, ya que dijiste esto, es dónde la gente puede encontrarte a vos. Recién mencionaste la Educa, a la gente de Balance y demás, porque mucha gente a veces nos dice, sí, bueno, pero ¿dónde encuentro todo esto? O sea, más allá de la web y demás, o sea, ¿cómo es el proceso? Si querés, hoy tengo $1.000. Bueno, quiero que Alan Educa, que no es tu apellido, me ayude. Bueno, ¿cómo llega la gente a ustedes? Bueno, en primer lugar, yo trabajo en Balance, entonces la cuenta sería abierta a través de Balance, que como dije anteriormente, está regulado por el Banco Central y para abrir una cuenta solamente se precisa una constancia de domicilio, una fotocopia del documento y un origen de fondos que puede ser un recibo de sueldo, un certificado contable o una venta de un inmueble, de un vehículo, lo que sea, entre comillas, legal con eso ya se puede abrir una cuenta porque nosotros tenemos que justificar el origen de los fondos. Entonces, si una persona tiene una idea de cuánto quiere invertir y ya ha tomado la decisión, nos puede contactar al teléfono de Balance, a las redes sociales, al mail. Le vamos a dejar en la nota acá del programa, que es como la descripción, por si alguien se perdió, las redes de Balance, las redes de Alan y el contacto de ustedes para que también puedan justamente avanzar. Y decías, entonces se hace primero un proceso de justamente de verificar origen. Después, ¿cómo sigue? Bueno, lo más normal es que en primer lugar haya una reunión donde es como una primera sesión con un psicólogo, donde uno escucha al cliente, el cliente se expresa, dice, bueno, mi nombre es tal, tengo esta edad, estoy casado, tengo 2 hijos, estudié en tal lado, me dedico, trabajo hace 10 años en tal lado y tengo esta plata que tengo parada en el banco, porque casi siempre las conversaciones arrancan así. Entonces yo desde mi lado del asesor te tengo que decir, si tu dinero está parado, está perdiendo valor por la inflación, se está Por desvalorizando. supuesto. Entonces ahí es que me dicen, bueno, ¿y qué me sugerís que haga? Entonces yo ahí le hago las preguntas de rigor, como decías vos al principio, es cuál es tu horizonte temporal de la inversión, cuál es tu liquidez, cómo está compuesta tu familia, y con todas esas preguntas yo identifico el perfil, y una vez que el perfil esté identificado, ahí pasamos a la fase 2, que es la apertura de la cuenta. Y una vez que la cuenta está abierta, yo voy a llamar al cliente y le voy a decir, mira, la cuenta está abierta, tenés un usuario, tu nombre, te va a pasar las coordenadas para la cuenta bancaria. Obviamente que nosotros como empresa trabajamos con bancos de primer nivel y nosotros cotejamos la transferencia que hace el cliente. Nosotros les pedimos al cliente que pongan la referencia, su número de cuenta y su nombre para identificar la transferencia. Y una vez que ese dinero entra, se hace la inversión, obviamente, previamente hablado con el cliente, ¿no? Ahí para cerrar, Alan, quiero contarle a la gente y a la audiencia en general. Alan va a estar con nosotros el viernes 23 y la gente de Balance va a estar con nosotros acá en Montevideo haciendo un evento presencial. Si sos socia o socio del club, ya te llegó el mensaje para anotarte y demás. Recordá que tenés hasta unos días antes, creo que hasta el miércoles, que se pueden anotar. Tengo que hacer el pedido del catering y toda la logística que lleva el club. Y después, bueno, si no sos socia o socio del club, te puedes sumar en clubinversor.uy y ahí vas a poder participar de este evento junto a Alan y el equipo que nos van a contar un poco más a detalle de cómo están operando, cuáles son las oportunidades que hay hoy, cuáles son,
como le dicen ahora, las perspectivas hacia adelante económicas que están muy de moda. Siempre está la pregunta de qué va a pasar con el dólar y demás, pero Bueno, la idea es tener una sesión abierta y charlar de todos los temas. Nosotros vamos a presentar Balance como empresa de manera física, porque ahora estamos de manera virtual. Vamos a contar un poco de las plataformas que tenemos. Tenemos una aplicación donde la gente puede comprar y vender acciones, fondos y bonos. Después, como dije anteriormente, tenemos los bancos en Suiza y en Estados Unidos. Tenemos la plataforma local para hacer tesorería en pesos. O sea que vamos a hablar de todo eso. Y también déjame agregarte, Nico, que todavía si hay alguien interesado en ingresar para la obligación negociable de KPN, o sea, hay un mercado secundario en el cual se puede acceder a la ON, así que también tomamos órdenes para bueno, si hay algún interesado en invertir todavía. bien, así que ya sabés, bueno, ahí te dejamos todo en las notas del programa. Hasta el miércoles se pueden sumar al club y encontrarnos entonces el próximo viernes. Además que vamos a estar también encontrándonos acá también en el podcast del Club Inversor, encontrarnos presencialmente en Montevideo junto a la gente de Balance. Alan, un placer esta charla. Gracias por participar de este episodio del podcast y hablar de estos temas. En algún momento capaz que después te volvemos a convocar con el Ana de Educa para hablar de alguna cosa. Nada, súper claro y útil tus consejos. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, un placer, Nico. Muchas gracias a la gente del club por invitarnos a compartir esta charla. La verdad que en mi opinión fue muy productiva, charlamos de varios temas interesantes. Y si me dejas agregar, Nico, un consejo para la gente es que se eduque, que vaya a y por la educación financiera, que es importante, que lea libros, que vea películas, que busque información, que dude, que consulte, que cuestione, porque de eso se trata, ¿eh? Y bueno, con esta frase tengo que cerrar. Gracias, Alan. Vamos arriba.